El Instituto Juan Sebastián Elcano es uno de los pocos centros de la ciudad que participa en el proyecto ARCE. Se trata de un programa que concede el Ministerio de Educación. El objetivo que se han marcado los profesores es acercar la lectura a los más jóvenes. Aquí, en esta biblioteca, se concentran todas las actividades que aglutinan a padres, a alumnos y profesores. Hablamos con las profesoras de este centro que nos comentan en qué consiste este proyecto. Primero hay que hacer historia. La biblioteca la hemos ido acondicionando y arreglando a lo largo de los años y sobre todo después de un proyecto de 2 que aprobó la Consejería de Educación de nuestra región. Un proyecto de 2 años a través de los cuales pues, la biblioteca ha ido creciendo, ha ido mejorando y se ha convertido en lo que es ahora, en el centro, digamos, casi neurálgico del instituto. A raíz de esta reforma y de esta mejora de la biblioteca, pues llegó a nosotras la noticia, a Ana y a mí, la noticia de que había un proyecto ARCE, un proyecto intercentros para intercambiar experiencias con otros centros de otras regiones españolas, intercambiar una serie de experiencias de cualquier tipo. Y se nos ocurrió que esas experiencias se podrían centrar en la biblioteca, puesto que ya estaba dotada, ya estaba en marcha, en buena marcha, y decidimos subirnos al tren de este proyecto. Tuvimos que hacer un proyecto, presentar qué queríamos hacer y conseguir con este programa, y el Ministerio de Educación, porque lo convoca el Ministerio de Educación, nos ha aprobado el proyecto. Y consiste, pues así, en líneas muy generales, consiste en el intercambio de experiencias de centros de regiones españolas. O sea, en nuestro caso, concretamente, sería una serie de actividades que se hacen en la biblioteca y fuera de ella. Estas actividades serían las mismas o no en los otros centros asociados y habrá, o ya ha empezado a haber un intercambio de organización por un lado y de experiencias pues también por otro. Esto es en líneas muy generales. El objetivo del proyecto, pues mira, si me permites, te voy a leer una cita textual, a ver si aclara lo que yo quiero expresar. El programa ARCE se configura como un medio con el que poder llevar a cabo proyectos que permitan dar respuesta a una necesidad concreta y a un interés compartido por una parte importante de los profesionales del ámbito educativo. Muy poquito. Busca, por una parte, impulsar los intercambios entre los centros y la movilidad de alumnos y profesores, contribuyendo a la adquisición y mejora de sus aptitudes y las competencias, áreas o temas en los que se centra el proyecto y en la capacidad de trabajar en equipo. Este dato es importante, el trabajar en equipo y compartir esas experiencias. Moviéndonos de un centro a otro, los profesores y alumnos, es decir, un intercambio, un enriquecimiento de todas esas experiencias, actividades que vamos realizando e iremos realizando este y el curso que viene. Y como digo, esto es en líneas generales. Ahora mi compañera va a precisar mucho más qué estamos haciendo aquí y qué están haciendo Cuenca y Málaga, que son los centros asociados al nuestro. Bueno, en concreto lo que ha explicado mi compañera Lola es el programa ARCE, en líneas muy generales. El proyecto ARCE que llevamos aquí en el Instituto Juan Sebastián Elcano es una animación a la lectura y un fomento a la lectura. Pero el objetivo no solamente es eso, porque si nos ciñéramos inclusivamente a eso, solamente participaría el Departamento de Lengua, porque generalmente es el que se ocupa más de la lectura.
Este proyecto tiene como objetivo el implicar a toda la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos, a los profesores, a los bibliotecarios, a los medios de comunicación, no solamente a la comunidad educativa, sino a la comunidad, a todo lo que nos rodea. Y como punto, como pilar, sí que tiene el fomento a la lectura, la animación lectora, y que todas las actividades, todos los trabajos, todos los talleres que se llevan a cabo sean en la biblioteca. El centro motor, donde se origina y donde concluyen todas las actividades, sea en la biblioteca. Entonces, esto no es solamente algo literario, aunque sí que lógicamente se centra en la lectura, porque los procedimientos para conseguir este fomento del libro o de la lectura son los clubes de lectura. Club de lectura de alumnos y los clubes de lectura de padres, pero no queríamos que solamente fuera algo literario, queríamos dar a conocer a nuestros alumnos y, como ya he dicho antes, a toda la comunidad educativa y a todo nuestro entorno lo que es nuestra tierra, y también que nuestros centros hermanados de Málaga y de Cuenca la conozcan, al igual que nosotros vamos a conocer a través de sus trabajos y a través de sus actividades su cultura, su patrimonio, y nos vamos a enriquecer interculturalmente. Pues lo de los clubes de alumnos o de chavales aquí en Cartagena, como sabéis, está bastante conseguido porque tenemos el premio Mandarache. Pero un club de padres es más complicado, los padres son más reacios, también es cierto que tienen que trabajar y bueno, que tenemos muchas complicaciones, pero queríamos, como he dicho antes, que los padres se implicaran en la lectura para que sus propios hijos y los alumnos vieran que los padres también hacen lo mismo que ellos, pero por el hecho o sea, no por obligación, sino por placer. De hecho, esta mañana hemos tenido el club de lectura de padres, ha venido el autor y realmente nos hemos tirado 1 hora y media, y porque se tenían que ir a trabajar, pero ha sido enriquecedor. Los alumnos pasaban y veían a sus padres o a los padres de sus amigos y decían, ¿pero estos qué hacen aquí en el instituto? Participando en su día a día y en una actividad que para ellos es una obligación. Entonces, al ver que sus padres también leen, pues es una manera no solamente de fomentarles a los chavales que lean, sino también el que vean que sus padres se implican en su educación. En Juan Sebastián Elcano tenemos 18 alumnos y padre tenemos unos 6, pero 6 yo creo que es porque es este primer año, pero seguro, casi con toda seguridad, que el año que viene vamos a tener unos poquitos más. El proyecto es bastante ambicioso, nos está llevando mucho trabajo, todos mis compañeros de distintos departamentos, pero ya os he dicho que no solamente queríamos que fuera la lectura, queríamos que fuera la lectura, la escritura, son dos vertientes que siempre consideramos desde el Departamento de Lengua que tienen que ir unidas, y luego además combinar otra serie de artes, la música, las artes plásticas, y luego el conocer su historia, su cultura, su patrimonio. Entonces, de esa forma amplías mucho más lo que es las actividades, y también haces que todos los departamentos estén incluidos en el proyecto: el departamento de historia, el departamento de inglés, el departamento de francés, el departamento de plástica. Entonces, al final acaba siendo el proyecto de un centro, no solamente de un pequeño grupo de personas. Yo creo que actualmente tienen otras cosas mucho más inmediatas y, como decía una alumna, mucho más fáciles. Es mucho más fácil conectarte a ver la tele y que ella te lleve, o poner un videojuego y que no tengas el esfuerzo, porque no olvidemos que el leer te supone un esfuerzo. O sea, tú tienes que coger el libro y además no solamente leer, repetir palabras, no, tienes que introducirte en el libro, dejarte llevar por el libro, y eso es muy complicado. Entonces también pues vivimos en una sociedad en que estamos acostumbrando a nuestros jóvenes a lo más inmediato, al resultado, y entonces es más fácil, yo enchufo y cuando me canso apago, que un libro que te puede llevar unas cuantas horas. Lo que pasa que, lógicamente, el placer y el resultado no es el mismo. Intentamos todos los años seleccionar lecturas que se acomoden a los gustos de nuestros alumnos. No son lecturas que
nos gustan a nosotros, no es que nos desagraden, pero son lecturas que se van acomodando a sus gustos, a su edad. Luego siempre es verdad que por mucho que intentes acomodarte, a quien no le gusta leer, no le gusta leer, es como el que no le gusta, pues no sé, no te gusta pintar, o pues por mucho que te obliguen, no. Entonces por eso siempre intentamos combinar un poco la lectura con otra serie de actividades paralelas que les lleven, o por lo menos que le hagan el camino más fácil. El profesor siempre está pendiente, pues si ves que a lo mejor en esa clase en concreto pues le gusta más, no sé, las artes plásticas, el dibujar, pues venga, vamos a hacer un cómic de este libro. O si ves a lo mejor que, yo me acuerdo un año, una compañera tenía un grupo que le encantaba cantar, estaban raperos, esto, y entonces pues dijo, venga, pues vamos a coger y entonces rapearon el libro. Quiero decir, el profesor siempre se tiene que buscar estrategias y métodos para que los chavales de alguna manera lean o se acerquen de alguna forma al libro. Pues las actividades son el departamento de idiomas, inglés y francés, que son los dos que se estudian en el centro. Pues estamos preparando unas guías turísticas con todo lo relacionado con las cosas más emblemáticas, los monumentos más emblemáticos de las 3 ciudades que participamos en el proyecto: Cartagena, Murcia, Málaga y Cuenca. Hemos pedido todo tipo de información a las oficinas de turismo de estas ciudades para que nos ayuden un poco en todo, porque no estamos siempre de viaje ni siempre visitando. Y bueno, pues los alumnos les ha parecido muy bien, están muy implicados en todo este tema y la verdad es que creemos que va a salir una cosa bastante... Sí, las guías en francés y en inglés van a ser como recorridos turísticos por la ciudad. En inglés y en francés, como si fuera exactamente como si lo pudieras tener en una oficina de turismo o algo parecido. Ellos ya les damos los datos que tienen que hacer y ir a buscar la información en internet, luego ya supervisamos nosotros y con toda la información que nos han mandado, que la verdad es que nos han mandado muchísima información tanto de Málaga como de Cuenca, pues ellos solos reconstruyen y eso, y nosotros siempre por supuesto echamos un vistazo en todo lo que ellos están trabajando. Efectivamente, y se incentiva el idioma, que es una cosa que, sobre todo el francés, que siempre vamos de segundo idioma y de vamos siempre un poco al remolque del inglés, y los chicos de verdad es que están bastante entusiasmados con esto. Y los verdaderos protagonistas de este proyecto ARCE son los alumnos. Estamos con 4 de ellos del Instituto Juan Sebastián Elcano. Ellos son Jorge, Cristian, José e Isa. A mí me gustaría saber un poquito qué os parece este proyecto, esta iniciativa con la que se pretende fomentar la lectura entre los más jóvenes. Pues lo que me ha parecido desde el principio, realmente es un proyecto que está bastante bien porque... aparte de lo que es leer, de decirnos, pues tenéis estos libros para leer, que siempre al final, aunque tú puedas recomendar uno, si te dicen lee este libro y lo tienes que leer, lo lees y al final te gusta y está bien. Pues bueno, además de todo eso, también tenemos la oportunidad de crear, de hacer un proyecto como el que tenemos, que es el de lecturas viajeras, en el que tenemos que escribir nosotros nuestro propio libro y entre todos, al final, hacer una historia. Y luego también, por ejemplo, los talleres de dibujo en los que tenemos que hacer las portadas, los de fotografía, los encuentros con autor, que ya hemos tenido uno, con María Dueñas hace poco, cuando se inauguró la biblioteca. Entonces, bueno, sí, es un proyecto que está bastante bien, que incentiva, que anima, no sé. Pues hemos hecho un taller de
de dibujo, como bien dice Jorge, en el que hemos hecho las portadas de los libros con respecto a lo que decían, con respecto al argumento del libro. Y también hemos estado haciendo otras actividades con respecto al libro de ¿Dónde está el señor Spock?, en el que uno de los protagonistas, ¿cómo se dice? Alicia. No, si no era eso. Era, bueno, transformaba los cuentos tradicionales a otros cuentos que a su gusto, que eran algo cómicos, y nosotros hemos estado transformando otros cuentos en algo más cómico, como decía Alicia, y hemos hecho un final optativo al del señor Spock. Pues la Alicia en el libro tiene carpetas donde guardaba libros que los ponía el cuento real y luego lo cambiaba, lo modificaba un poco. Y lo del cuento, pues nuestra profesora, Ana Bragular, nos dijo la idea de hacerlo y entonces dijimos todos que sí y bueno, pues lo hicimos. Pues tuvimos que pensar bastante, mucha imaginación y luego pues escribir cosas graciosas pero no muy raras. Es complicado. Sí, bastante. Sí que nos ha ayudado porque en principio tenemos la típica idea de algo que sea igual que el libro, pero ella nos dio a entender también que no tendría por qué ser una copia exacta del libro, sino que algo que nos transmitiera, reflejarlo. Una portada sugerente que no tenía por qué ser como las de siempre. Nos dijo que podíamos optar por otro tipo de portada, algo que no fuera nada con lo que pensábamos que iba a ser el libro. Pues a mí me gustan mucho los libros que hablan así de fantasía para escapar de nuestro mundo, porque hoy en día las cosas como están, no sé, prefiero escaparme a otros lugares para no estar siempre encerrada en la misma habitación, en la misma casa, en la misma rutina. La lectura me libera en ese sentido. Pues a mí me suelen gustar más los libros de aventuras porque cuando me castigan sin play siempre me dan adrenalina. y bueno, es que los demás me suelen aburrir bastante. Sobre todo de aventuras, porque la play yo no soy mucho de jugar y las aventuras siempre me dan imaginación de a dónde puedo ir cuando sea mayor y cosas así. Pues no sé, a mí me suelen gustar un poco de todo, lo que es igual que un libro de policías o eso, o algo muy empalagoso, no hay nada así en especial. No hay ningún libro que te llame... O sea, sí, me llama la atención todo, o sea, de título así puedo decir de alguno de Dan Brown, Laura Gallo García es una escritora que me gusta bastante, Johann Strauss. Es complicado verlo, pero también yo creo que muchas veces es simplemente por el hacer menos, porque claro, en una consola al final tú tienes el escenario, tú vas moviendo al personaje, pero ya está todo hecho. En cambio, al leer, tú tienes que te creas tu propio libro, al final, y al fin y al cabo, no, tú cuando pasas un libro de una persona a otra, nunca es el mismo, porque uno se imagina el personaje de una forma, otro se lo imagina de otra, que este sitio a lo mejor tiene un jarrón allí, el otro que no, o sea, más que por otra cosa es por eso, y también porque nos quedamos lo de encima, que son simples palabras, no es eso, porque es lo que pasa en tu cabeza, al final, así que yo creo que es por eso. Como dice Jorge, en un libro tú no eres el protagonista y en los videojuegos sí, pero en un libro tienes más imaginación y eres más literario, porque en las consolas y en los videojuegos, como dice Jorge, el protagonista no eres tú y siempre tienes un muñeco que ya no lo has inventado porque ya está hecho, no tienes imaginación y cosas así. Bueno, yo también pienso lo mismo que ellos, porque es que si a un libro le pusiera, por ejemplo, un libro con imagen y con dibujo, no es lo mismo que un libro
sin dibujo, porque en el libro sin dibujo, por ejemplo, puedes expresar tus pensamientos mejor, porque no tiene nada de lo que expresarte que no sean las letras. Yo creo que prefieren la Play antes que los libros, porque en la Play es todo mucho más fácil. Sin embargo, en un libro, si te gusta de verdad leer, lo disfrutas, pero si no. Entonces, para quien lo disfruta, necesita un tiempo para crear los escenarios, los personajes, y se crea ahí una película totalmente alternativa. Una película a tu gusto. Por eso muchas veces cuando estás enfrascado en un libro no quieres dejarlo o te sobresalta cualquier cosa de fuera porque estás como dentro del libro, como si fueras tú quien caminara por cada página. Entonces, eso tiene mucho que ver. Pero para quien no le gusta la lectura, pues prefiere otras cosas alternativas. Lo que más anuncian, lo que ven en sus amigos, no sé, lo que se refleja en la sociedad de hoy en día. Y bueno, eso ha deteriorado mucho las bases, lo que está haciendo que cada vez vayamos a peor, desgraciadamente, pero la cosa es así.